Ahí está. Ya. Entonces vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con el tema de la deuda pública en particular en el contexto de la pandemia, la relación con el manejo fiscal y la institucionalidad fiscal y qué es lo que se está haciendo actualmente en Chile. Por lo tanto, está claro que esta presentación está centrada en el tema de deuda pública. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es partir por reconocer, ¿cierto?, la excepcionalidad del escenario que vivimos en los años pasados. Experimentamos una crisis económica que fue la más rápida, profunda y simultánea a nivel global de que se tenga en memoria. En estas tres dimensiones, incluso superan algunas de ellas a la misma Gran Depresión de los años 30, y como se puede observar ahí, ¿cierto?, en términos de crecimiento del PIB, tuvimos particularmente en el 2020 caídas de actividad de 2,8%, muy superiores a lo que ya le habíamos llamado una recesión en la época de la crisis financiera internacional, que apenas llegó a algo así como 0,2, 0,3% del producto. Esta vez fue 10 veces superior. Entonces, evidente que fue un shock de enormes magnitudes, que requirió también una respuesta de gran magnitud de parte de los bancos centrales y de los gobiernos. En el gráfico de la izquierda se ve, ¿cierto?, lo ocurrido con los balances de los bancos centrales. Vemos cómo en este contexto, ¿cierto?, el crecimiento de esos balances por la implementación de políticas monetarias no convencionales fue mayor que el que ocurrió durante la crisis financiera internacional y que se extendió a países de economías más pequeñas, por ejemplo, el propio caso de Chile. Muchos países emergentes que no habían aplicado políticas no convencionales en la crisis financiera, sí lo hicieron en esta oportunidad. Y en el caso de la política fiscal, que es lo que más se vincula al tema de deuda, ¿cierto?, también tuvimos una respuesta de política fiscal bastante robusta, con gastos adicionales e ingresos no percibidos digamos, que aumentaron en prácticamente todos los países y que fueron especialmente altos en el caso de Estados Unidos. Todo esto, aunque en algún momento tuvimos la ilusión de que iba a desaparecer rápidamente, la verdad es que ha dejado huellas que han perdurado y que se extienden hasta hoy día y se van a seguir extendiendo durante algún tiempo más, especialmente a través del impacto que tuvo sobre la inflación y la incertidumbre de política a nivel global, a su vez seguido, ¿cierto?, de respuestas de política monetaria restrictiva, que son las que han creado, ¿cierto?, un escenario mucho más restrictivo en los mercados financieros internacionales en el último año. En el caso de la deuda, también, ¿cierto?, lo que tenemos es que prácticamente todos los actores económicos aumentaron sus niveles de endeudamiento durante la crisis del COVID-19. Ciertamente el sector público, ahí está separado países desarrollados, emergentes y de América Latina. Vemos que el aumento de la deuda fue importante en todos esos grupos de países, especialmente en el caso de los países desarrollados, donde entre el 2020 y 2021 ya se llegó a niveles de deuda pública promedio cercanos al 120%. En el caso del sector privado, tuvimos también aumentos de endeudamiento que además venían precedidos de aumentos de deuda privada durante el periodo de bajas tasas de interés en los años previos, pero también tenemos aumento de deuda en los hogares y tenemos aumento de deuda en las empresas. En el caso del gobierno general, no sé, ¿se puede mover el cuadrito ese o eliminarlo para que podamos ver el pedazo? Es de donde está la imagen. Ese, no sé si se puede sacar. Pero la deuda bruta del gobierno central, del gobierno general, aumentó en todos los países, con alguna moderación en el último año y medio, pero básicamente pasamos en el caso de los países emergentes, pasamos de niveles de deuda del orden del 40% del producto a cerca del 60% del producto en la actualidad. En el caso de Chile, tuvimos esta peculiaridad, ¿cierto?, de combinar una política fiscal
muy expansiva, especialmente en el 2021, con los retiros de fondos de pensiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la deuda? Tiene que ver con que los retiros de fondos de pensiones redujeron la profundidad del mercado de capitales local, y por lo tanto, ¿cierto?, la capacidad para absorber deuda del mercado local se redujo. Y eso, como vamos a ver dentro de un minuto, llevó a que tanto emisores públicos como privados durante el 2021, parte del 2022, recurrieron a los mercados externos y aumentar el peso de la deuda externa o la deuda en moneda extranjera, tanto en el sector privado como en el sector público. En el caso del sector público, tuvimos un déficit fiscal inédito en el 2020 y 2021, cercano al 8% del producto, lo cual no fue, si bien supera todas las cifras históricas, supera también las cifras del 2009, el año de la crisis financiera internacional. Sin embargo, también, no oculta el hecho de que hayamos tenido una trayectoria de déficit crecientes en el sector público durante los últimos 10 años. Esto se revirtió en el 2022, y vamos a hablar más del 2022 y 2023 a continuación, pero básicamente se logró poner un cierto límite a esos déficits, se revirtió el déficit fiscal, y en el caso de la deuda también se ha ido frenando su crecimiento, pero en el caso de Chile tenemos que estar conscientes de que acumulamos 15 años continuados de crecimiento de la deuda pública, incluyendo años buenos y años malos en términos económicos. Por otra parte, los activos del gobierno central, que en el caso de Chile son importantes por el peso de los fondos soberanos, es cierto, tuvieron una reducción también en el transcurso de la pandemia y en los años previos. Nuevamente, en este caso, tuvimos una recuperación en el 2022, pero lo que podemos observar en esa trayectoria es que la posición financiera del fisco se ha ido debilitando a través de los años. Y esto, por supuesto, tiene incidencia sobre los mercados financieros también. Tiene incidencia sobre los indicadores de riesgo soberano, tiene incidencia sobre las tasas de interés de largo plazo. Por supuesto, en este periodo esto se combinó con otros elementos, no solamente la situación fiscal, la que se refleja en estos indicadores de riesgo, también están la evolución de la evolución de la situación política, el tema de los retiros de fondos de pensiones, diversos factores que aumentaron la incertidumbre en la economía chilena, aumentaron los premios por plazo, y por lo tanto aumentaron los spreads respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. En el último año eso se ha logrado ir reduciendo de manera significativa, y de hecho las mediciones más directas de incertidumbre en la economía chilena han mostrado una vuelta prácticamente a los niveles previos a la crisis. Como había mencionado, la menor profundidad del mercado de capitales local, producto por un lado de la propia dinámica del ciclo, pero especialmente de los retiros de fondos de pensiones, hizo que aumentaran las emisiones de deuda en moneda extranjera. Vemos cómo en 2020, 2021 y 2022, la proporción de emisiones de moneda extranjera aumentó hasta llegar prácticamente a la mitad, un poco más de la mitad, en el año 2021. Y esto se ha traducido en un mayor gasto en el pago de intereses. En el caso del sector público, llegamos a tener por ahí por el 2007, 2008, pagos de intereses por debajo de los 500 millones de dólares anuales. Hoy en día estamos en cifras del orden de los 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, si comparamos esto con cifras de gasto, podemos decir que el aumento del gasto en intereses es equivalente, por ejemplo, al costo que tendría hoy día el aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Esto, como podemos ver, se produjo en todos los periodos de gobierno intermedios. No hay ninguno de ellos que haya estado libre de culpa
desde el 2006, 2007 en adelante, y por lo tanto, es cierto, cuando pensamos, por ejemplo, ahora cuando hablamos de pacto fiscal, cuando hablamos de cómo generar más espacio fiscal en Chile, el tema del gasto en intereses debería ser un componente importante, y de hecho ha sido parte de la agenda que hemos estado compartiendo con distintos actores económicos y políticos. Aún así, el gasto en intereses en Chile es relativamente bajo comparado con otros países. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda, el pago en intereses como porcentaje del producto versus la deuda del gobierno central como porcentaje del producto. Chile es el cuadradito negro en ese gráfico, y en el gráfico de la derecha tenemos el pago de intereses, pero como porcentaje del gasto fiscal en lugar del producto. Entonces vemos que Chile tiende a ubicarse en un rincón inferior izquierdo, que es una buena posición donde estar. Vemos que hay países que tienen niveles de endeudamiento similares al nuestro, pero mayor gasto en intereses. Por ejemplo, con Perú tenemos una diferencia ahí de alrededor de 2 puntos y medio de gasto fiscal en pago de intereses, y tenemos también países que tienen un gasto en intereses no muy distinto del nuestro, pero niveles de deuda considerablemente mayores que corresponden fundamentalmente a países desarrollados. Entonces esto lo que nos muestra es que, ¿cierto? Cuando pensamos en el financiamiento del fisco mediante endeudamiento, ¿cierto? Tenemos que pensar en cuál va a ser el impacto que este va a tener sobre el gasto de intereses en el futuro. Solo para dar hacer un ejemplo con una comparación con otro país de América Latina, en Chile el gasto en intereses netos, ahí está, la cifra que está ahí es bruta, pero el gasto en intereses netos es de más o menos 0,8% del producto, en Colombia es 3% del producto. Colombia, ¿cierto?, en el camino perdió el grado de inversión, por lo tanto no solamente tiene un nivel de deuda mayor, sino que también tiene que pagar tasas de interés mayores. Si en Chile, ¿cierto?, pasáramos a un 3% del producto de pago de intereses, sería equivalente a todo lo que se quiere lograr con la reforma tributaria. O sea, tendríamos que hacer una reforma tributaria solo para financiar los mayores intereses que tendríamos que pagar por ese nivel de endeudamiento. Entonces, para no llegar a esa situación, es importante ver qué es lo que estamos haciendo hoy día. En primer lugar, ¿cierto? Como sabemos, desde marzo del 2022, el gobierno del presidente Boric ha llevado a cabo una consolidación fiscal profunda, rápida, sustantiva, que significó en el 2022, ¿cierto?, una contracción del gasto de 23% del producto en términos reales, y que llevó el balance fiscal desde el déficit de 7,7% del producto en el 2021 a un superávit de 1,1% del producto. Si esa diferencia la comparamos con otros países en el mundo, vemos que Chile ha tenido la consolidación fiscal más profunda o más intensa solo después de Noruega, y con Noruega sabemos, ¿cierto?, que esto está muy relacionado con lo que es la operación del fondo del petróleo, ¿cierto?, con el que cuenta ese país. Esto es importante porque a veces los países, ¿cierto?, tratan de ir paso a paso, de ir a hacer estas cosas más gradualmente, pero el problema es que cuando uno hace las cosas muy gradualmente no sabe el escenario en el que va a estar dentro de 1 o 2 años más. Y muchas veces, ¿cierto?, esfuerzos por graduar estos ajustes han terminado, ¿cierto?, en que los ajustes no se materializan y desembocan en alguna crisis mayor. El caso de Argentina, ¿cierto?, por ejemplo, como durante el gobierno del presidente Macri se trató de manejar el tema fiscal, muestra, ¿cierto?, que llegó un momento en que simplemente ese ajuste ya no pudo continuar y derivó, ¿cierto?, en una nueva crisis económica. Además de conducir la política fiscal en estos términos durante el 2022 y ahora también el 2023, el gobierno también ha propuesto una serie de medidas para fortalecer la institucionalidad fiscal. Todo esto está contenido en un proyecto de ley que modifica la ley sobre responsabilidad fiscal que está actualmente
en el Congreso y que debería ser probablemente parte del pacto fiscal que estamos tratando de promover. Ese proyecto lo que establece es la implementación de una regla dual, una regla fiscal dual, combinando balance cíclicamente ajustado con un nivel de deuda pública prudente, de una relación deuda sobre producto prudente, definir concretamente cuáles son las condiciones en las cuales se puede invocar una cláusula de escape, el fortalecimiento de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo, crear un fondo para desastres naturales. En el documento del BID hay una sección en la cual se analizan los desastres naturales como gatillantes, ¿cierto?, de aumentos de la deuda. Para eso es importante que estemos preparados de antemano para evitar que sea esa la consecuencia, ¿cierto?, de un desastre natural, que evitar que un desastre natural se termine transformando también en un desastre fiscal. Mecanismos de corrección y convergencia, cuando, ¿cierto?, nos apartamos de la meta fiscal, aumentar las exigencias de informar sobre el cumplimiento de las metas fiscales. No nos puede volver a pasar lo que ocurrió años atrás, en que un director de presupuesto informó en febrero que no se había cumplido la meta fiscal y de ahí se fue de vacaciones. Objetivos y reglas para el Fondo de Estabilización Económico-Social. Ese fondo soberano hoy día tiene reglas incompletas, solo establece cómo se acumulan recursos, no cómo se desacumulan, cómo debe operar, ¿cierto?, cuál es la relación que tiene con el ciclo, con la regla fiscal. Establece un ingreso familiar de emergencia automático frente a situaciones de confinamiento como las que vivimos durante la pandemia, lineamientos a seguir en caso de desvíos de la meta, reglas para los informes financieros de la Dirección de Presupuestos. Si uno mira la historia de los informes financieros que acompañan los proyectos de ley, tenemos informes financieros de 2 líneas hasta informes financieros de 10 páginas. Cambios a la regla de acumulación y de extinción del Fondo de Reserva de Pensiones y el programa de formadores de mercado del Ministerio de Hacienda. Es decir, es una batería bien importante. Este es un proyecto que venía del gobierno anterior, pero que se ha enriquecido muchos de los elementos que están sintetizados en esta lámina. Por otra parte, junto con lo que mencionaba, también se ha incluido un ajuste prudencial para los ingresos por el litio. Ahí se ve en el gráfico, ¿cierto?, lo que es la evolución de los ingresos efectivos, incluyendo por litio, ingresos fiscales efectivos por el litio, incluyendo una proyección hacia adelante. Y cómo, ¿cierto?, se ha incorporado en la regla fiscal el considerar como ingresos estructurales del litio el promedio de ingresos de los 4 años anteriores. Esto es interesante porque es distinto, ¿cierto?, de lo que se hizo, por ejemplo, con el molibdeno. En ese caso teníamos una mayor transparencia en los precios, en el caso del litio es más difícil tenerla, y además los cambios en los volúmenes de ingresos, en el caso del litio, pueden cambiar mucho de un año a otro. Por ejemplo, si hay, ¿cierto?, un nuevo contrato de arrendamiento, o si hay un nuevo proyecto que entra al mercado, a la industria, en dos joint ventures con Codelco, a lo mejor tiene pagos upfront, y eso, ¿cierto?, no puede aparecer como un aumento de ingresos estructurales, y por eso, ¿cierto?, tomamos el total de los ingresos y no solamente corregimos por el precio. Perdón, y entonces ahí la línea punteada roja es la que, ¿cierto?, correspondería a este umbral de ingresos estructurales por litio, de acuerdo a la evolución prevista de los ingresos efectivos. Estamos con esto avanzando en la trayectoria de consolidación fiscal prevista, con esto, es cierto, con la trayectoria que está ahí en el gráfico de la izquierda, que corresponde a las cifras efectivas hasta el 2022, más lo que está proyectado para los años siguientes, lo que está comprometido para los años siguientes, particularmente el 2024 en adelante. Para el 2023 ya tenemos la estimación de lo que sería para este año, es cierto, esa trayectoria
nos da, es consistente con una trayectoria de la deuda como la que se observa en el gráfico de la derecha. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que después de estos 15 años de expansión sostenida de la deuda pública, entre el 2022 y 2023 vamos a tener una cierta estabilización, todavía vamos a tener un incremento algo menor en los años siguientes y deberíamos ubicarnos, ¿cierto?, en una relación deuda-producto del orden del 41% al final del periodo de este gobierno. Este 41% lo podemos comparar, ¿cierto?, con la cifra que mencionaba Florencia para el promedio actual de América Latina, que es de 71%. Y si lo midiéramos en términos netos, ¿cierto?, Chile estaría más o menos en la mitad o por debajo de la mitad en comparación con el resto de América Latina. Ahora, ¿por qué hay barras rojas en el gráfico de la izquierda? Fundamentalmente porque el año 2022 fue un año en que, además de haberse hecho este ajuste importante del lado del gasto, tuvimos aumentos de ingresos, algunos de los cuales, si bien no son corregidos con el balance cíclicamente ajustado, sabemos que eran de carácter transitorio. Por ejemplo, ¿cierto?, en los mismos ingresos por el litio, ¿cierto?, vemos cómo tuvimos el 2022 ese pic, y también, ¿cierto?, durante el 2022, en la propia trayectoria del tipo de cambio, de la inflación, todos ellos fueron favorables al fisco. Entonces no esperamos tener sorpresas inflacionarias al alza que tienden a generar, ¿cierto?, a reducir el déficit fiscal, lo mismo el tipo de cambio, y por lo tanto esos factores ya no se van a repetir en los años siguientes, y por eso la trayectoria para el balance estructural contempla, ¿cierto?, todavía cifras negativas hasta el año 2026. Pero como se puede ver, aún con esto, ya entre el 2025 y el 2027 ya tendríamos la relación deuda-producto estabilizada. Ahora, en términos de composición de monedas, para fines de este año estamos proyectando una composición de monedas del 68% para deuda en moneda local, 32% moneda extranjera. Esto está por debajo de lo que habíamos tenido durante años anteriores, en que más bien la relación era 80-20. Como decía, en el 2020, 2021, 2022 se emitió más deuda en moneda extranjera, dado que el mercado local por bonos, producto de los retiros de fondos de pensiones, hubo un momento en que estuvo prácticamente paralizado, ¿cierto? Entonces ahora ya estamos comenzando a revertir esa composición para volver, ¿cierto?, a esta relación 80-20. Hay que decir que el fisco en Chile es superavitario en moneda extranjera. Nosotros podríamos tomar más deuda en moneda extranjera, pero ¿cierto?, lo que buscamos es que el Estado ayude a estabilizar, ¿cierto?, a estabilizar el mercado cambiario y el descalce cambiario que tiene el Estado en una dirección ayuda a compensar el descalce que pueden tener otros actores en la dirección opuesta. También en lo que es la gestión de la deuda hemos ido aumentando la proporción de nuevas emisiones que se hacen con bonos temáticos y vinculados a sostenibilidad. Actualmente estamos más o menos en un 30% del stock de deuda ESG sobre la deuda bruta total del gobierno central. Pretendemos seguir en esa trayectoria. Chile tiene en este momento una de las relaciones más altas en términos de bonos temáticos y bonos verdes en relación a otros países del mundo, y vamos a seguir caminando en esa dirección, porque no solamente por las metas que se ha fijado el país en materia de emisiones, sino que también de emisiones de carbono, me refiero, no a emisiones de deuda, sino que también porque hoy día hay un premio, ¿cierto?, un premio en términos de puntos base de diferencia en la emisión de bonos verdes. Por supuesto no es fácil de estimar, siempre es complicado encontrar el benchmark con el cual comparar, porque tendrían que ser bonos exactamente de la misma duración, de las mismas características, excepto el componente verde, pero uno puede estimar que
en las emisiones de bonos verdes uno tiene un premio que debería estar en el orden de los 10 puntos base, que acumulados en el tiempo, ¿cierto?, generan una ganancia en términos de premios, que también es positivo para el Estado y al mismo tiempo ayuda a constituir un benchmark para las emisiones privadas de bonos verdes o con componentes ESG. En el caso de la gestión de riesgos fiscales, hemos ido avanzando en una estrategia de financiamiento de riesgo. Ahí tenemos esta curva, ¿cierto?, que normalmente se hace para el análisis de riesgos ligados a desastres naturales, donde tenemos, por un lado, eventos que son de frecuencia más común, pero de menor magnitud, que se pueden financiar dentro del marco presupuestario regular. Nosotros en particular tenemos, es cierto, una reserva, una provisión dentro del Tesoro Público que cubre ese tipo de contingencia. Luego tenemos un segundo tramo en que a través de la constitución de este fondo para catástrofes podemos cubrir esa diferencia, ¿cierto?, de ese nivel 2 con un fondo de desastres naturales de $1.000 millones, que lo vamos a constituir este año con los recursos que se van a ahorrar de ingresos por el litio. Y luego, ¿cierto?, tenemos un tercer nivel cubierto por cat bonds y reaseguro, donde hemos hecho esta operación con el Banco Mundial, que nos permite, ¿cierto?, tener un seguro paramétrico que opera en casos de desastres de mayor magnitud. Ahí esa curva está construida sobre la base de el comportamiento histórico de los desastres naturales en Chile. Las líneas de cortes están dadas particularmente para los cat bonds, por la intensidad de los terremotos. Ahora necesitamos también es parte de nuestra agenda, ¿cierto?, revertir esta pérdida de profundidad del mercado de capitales doméstico que tuvimos como producto de los retiros de fondos de pensiones. Vemos ahí en el gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón, en la línea continua, la caída que se produce entre el 2020 y 2021 son los retiros de fondos de pensiones. La recuperación que se ha producido posteriormente tiene que ver con la acumulación de nuevas cotizaciones previsionales y también la recomposición de los activos de los fondos de pensiones en favor de activos locales. Durante la crisis del COVID, y además como producto de los retiros de fondos de pensiones y producto ¿cierto?, de lo que eran estos cambios de fondos en el esquema multifondos promovidos por Felice y Forrados, entre otros, ¿cierto? Eso llevó a acumular más activos, a invertir más en el exterior por parte de los fondos de pensiones. Parte de eso ha vuelto al mercado doméstico y eso ha permitido recuperar en algo, ¿cierto?, la profundidad de ese mercado, pero para eso tenemos una agenda adicional que apunta en esa dirección. Ahí en líneas rojas están varias de las reformas que están actualmente en marcha, algunas con carácter legislativo, otras son iniciativas del Banco Central, pero ¿cierto?, lo más importante para efectos de la recuperación del mercado de capitales doméstico va a ser lo que ocurra con la reforma previsional. El hecho de que en la reforma previsional se mantenga, ¿cierto?, un pilar de capitalización individual, con inversiones, ¿cierto?, donde los fondos invierten en el mercado de capitales, un pilar de seguridad social, donde se acumulan reservas que también se invierten en el mercado de capitales, ¿cierto? Eso debería permitir una recuperación como la que se ve en el fan chart que está hacia la derecha en ese gráfico. Y por lo tanto eso nos debería permitir en un plazo de entre 7 y 10 años recuperar la proporción de activos de los fondos de pensiones en el mercado local. Y por último, ¿cierto?, en lo que se refiere al tema fiscal, tenemos que tener claro que reducir la tendencia al aumento de la deuda pública que hemos visto en los últimos 15 años no es simplemente un tema de disciplina fiscal, no es solamente un tema de política de las autoridades, sino que también de características más estructurales de las finanzas públicas. Ahí en la línea roja
vemos cómo, es cierto, desde el 2007-2008, el gasto público ha tenido una tendencia creciente, claramente, mientras que la línea azul, que es la línea de ingresos estructurales, si bien ha crecido en algo, ha crecido bastante menos. ¿Eso qué es lo que refleja? No refleja que hayamos tenido ciertos gobiernos que hayan sido todos particularmente populistas, ciertos izquierdistas, o como que uno lo quiera llamar, durante todo ese tiempo, sino que lo que refleja es que Chile, como cualquier sociedad que se desarrolla, va requiriendo con el tiempo, va requiriendo una mayor acción del Estado. Esto, hay mucha literatura sobre el tema, ¿cierto? Está la llamada ley de Wagner, etcétera, pero más allá, ¿cierto?, de lo que es la literatura, podemos verlo en lo que es nuestra experiencia concreta. Hoy en día, ¿cierto?, hay muchas responsabilidades del Estado que no existían hace 20 años atrás, pero las responsabilidades de 20 años atrás no han desaparecido. Entonces hoy día, ¿cierto?, por ejemplo, tenemos que dedicar una parte de recursos importantes a temas ligados a la protección del medio ambiente, o ¿cierto?, nos preocupa la situación de cómo apoyar, ¿cierto?, el desarrollo de las pequeñas empresas, temas que, ¿cierto?, no eran parte de la agenda pública hace un tiempo atrás, claro, para hacer frente a esas necesidades, cuando tenemos una misma carga tributaria, lo que lo que normalmente los gobiernos tratan de hacer es de rebalancear, reasignar, pero después de haber reasignado, a veces nos damos cuenta que de donde se sacó la plata sí se necesitaba. Por ejemplo, ¿cierto?, tuvimos un periodo de 7 años en el cual prácticamente no hubo aumento de financiamiento para los temas de seguridad ciudadana. Y hoy día nos damos cuenta de que el Estado se quedó atrás, ¿cierto?, en relación al crimen organizado en términos de recursos, tecnología, etcétera, y por lo tanto tenemos que ponernos al día. También es muy común en América Latina, ¿cierto? El propio BID lo ha analizado en más de una oportunidad, que cuando hay presiones sobre el gasto corriente terminamos reduciendo el gasto de capital, pero al reducir el gasto de capital, ¿cierto?, nos damos cuenta que se nos deteriora la infraestructura, que perdemos competitividad, etc. Entonces tenemos que tener claro que los países, a medida que se desarrollan, ¿cierto?, a medida que ¿cierto?, crece la clase media, tienen también necesidades de mayores recursos, y los ingresos fiscales tienen que ser capaces de acompañar esas tendencias de más largo plazo. Entonces, cuando hablamos hoy día de reforma tributaria y de pacto fiscal, no lo estamos haciendo como parte, ¿cierto?, de una agenda de un determinado sector político. Tiene que ver con la realidad de un país que va avanzando como lo que ha ocurrido con nosotros. Entonces, esa es fundamentalmente la lógica que está detrás de la búsqueda de un pacto fiscal, y donde por supuesto tiene que haber otros aportes, ¿cierto? Pacto fiscal, no solo subir impuestos, ponernos de acuerdo en qué vamos a gastar, cómo vamos a gastar, cuánto de eso va a poder aportarlo, ¿cierto? La eficiencia en el sector público, cuánto lo va a poder aportar el crecimiento, pero no podemos perdernos, o sea, los órdenes de magnitud en esto son relevantes. Si uno cree que el crecimiento tiene que financiar el gasto fiscal, pensemos que un crecimiento de 1% reporta mayores ingresos fiscales del orden de los 600 millones de dólares. Entonces, para poder llegar, ¿cierto?, a financiar el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera en los hospitales, la sala cuna universal, etcétera, todo lo cual suma 2,5 puntos del producto, ¿cierto? Tendríamos que crecer 12% más por año para poder llegar a esas cifras, cifra que obviamente no es alcanzable. Entonces no hagamos política ficción, ni ficción fiscal, y seamos realistas respecto de cuál es el mix que realmente es alcanzable en materia de financiamiento fiscal. Y eso, ¿cierto?, nos va a permitir mantener niveles de endeudamiento que son compatibles con la composición de nuestro gasto, compatibles con las características de nuestro mercado financiero, que son tolerables, ¿cierto?, usando el concepto de Carmen Reinhardt, y por lo tanto, ¿cierto?, poder hacer que la gestión de la deuda sea también parte de una agenda de manejo responsable de la economía y de las finanzas públicas. Muchas gracias.